GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Nueva semana en GPS Internacional, nuevos temas que marcan un poco la agenda de la región y el mundo. Vamos a hablar del Río de la Plata, del sur de América Latina, porque en Uruguay el domingo fue de consulta popular para que la población del país opte y opine sobre la llamada Ley de Urgente Consideración, la ley insignia del nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou. ¿Qué pasó en ese referéndum? Bueno, la ley quedó ratificada, pero el porcentaje de votación fue bastante parejo, lo que hace leer que puede haber un país dividido en dos mitades. Pero una característica del Uruguay es que no pueden votar los uruguayos que viven fuera del país. Y vamos a escuchar la voz de uno de ellos. Es la de Jorge Mahfoud, uruguayo, escritor, profesor universitario, residente en los Estados Unidos, que es uno de los que más mueve el tema de la problemática de los ciudadanos uruguayos en el exterior en torno a las posibilidades de sufragar. ¿Qué balance se hace de esto y cómo se vive el hecho de no poder opinar lo que sucede en tu país? Vamos a hablar con Jorge, también comparando el hecho de que Uruguay sea hoy el único país de América Latina que no tiene esta posibilidad. Bueno, hablemos de lo que pasó en Uruguay este domingo con el 99,32% de los votos escrutados, el no a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que impulsa el gobierno de Lacalle Pou, fue finalmente la opción preferida de los uruguayos en el referéndum. El escrutinio primario de la Corte Electoral, hay que decir que ahora comienza el escrutinio definitivo, dice que los votos votos del no más los votos en blanco suman el 49,8%, mientras que el sí llegó al 48,8% de los sufragios emitidos. La Corte contabiliza además 81.000 sobres con hojas anuladas y 35.000 votos observados. El presidente Lacalle Pou ha dicho que claramente no se han llegado los votos necesarios para la derogación. Estamos convencidos del rumbo que es perfectible. Creo que la LUC y sus contenidos para Uruguay son los más importantes, ha dicho Lacalle Pou. Queremos hablar del balance de este resultado, pero aportando la mirada de uruguayos que siguen la realidad política del país desde el exterior. Vamos a recibir con mucho gusto al escritor y periodista Jorge Mahfoud. Jorge, ¿qué balance se hace de estos resultados y cómo se vivió el proceso electoral desde el exterior? Bueno, desde el exterior hay una gran diversidad, obviamente, depende también del país en que se considere. Yo puedo dar mi opinión personal, pero no la opinión de todos, sé que es muy diversa. Generalmente, bueno, en los últimos años, los que estamos afuera, que somos 600.000 personas, 600.000 uruguayos, que casi un quinto de la población de Uruguay vive afuera y somos tan uruguayos como el que más, ni más ni menos. Y bueno, obviamente no pudimos votar, pero seguimos. Cada detalle, por lo menos en mi caso, y sé que en muchos otros, estamos permanentemente informados, atentos, sufrimos cada cosa que pasa en Uruguay, no solo en política, hasta en deportes también. Y no por un tema de patriotismo, porque los que me conocen saben que no voy por esas fantasías artificiales creadas del patriotismo, que también servían para justificar violaciones de derechos humanos, es decir, algo muy artificial, pero es simplemente por el cariño a una determinada rincón del mundo, gente en la cual uno se ha criado, ha nacido, ha crecido, se ha criado, ha trabajado durante muchas décadas, y es imposible renunciar a todas esas memorias, a todos esos sentimientos, a todos esos intereses emocionales y también económicos, porque muchos pagamos impuestos ahí. Hubo remesas también, los que nos fuimos en el 2000, gran crisis del 2002, los que tuvimos la suerte de que ya estábamos recibidos y trabajamos varios años ahí, en mi caso como arquitecto, como calculista de estructura y como profesor, bueno, ahí se le dice profesor en la UTU, en el liceo, matemáticas, etc. Y bueno, fue terrible, fue tétrico, y terminamos saliendo a hacer algunos posgrados simplemente para sobrevivir, y bueno, al fin y al cabo nos fuimos quedando.
pero hubo mucha otra gente que se fue, especialmente en esa época, y otras que se fueron antes o después, y todos contribuyeron con remesas, por ejemplo, cosa que en Uruguay no es una tradición como en los países centroamericanos, pero eran algo así como 60, 70 millones de dólares por año que enviábamos, ya cada uno un poquito, para distintos motivos, y que en valor de hoy son aproximadamente, estaba haciendo la cuenta, hace unos días era más o menos 100 millones de dólares actuales, que todos los años uruguayos enviaban, de remesas o compraban, servía para comprar propiedades, etcétera. Y eso ayudó muchísimo, incluso algo menos de un 1% del PBI, pero fue una ayuda en un momento terrible, económicamente terrible y socialmente terrible. Recordemos, acá en Estados Unidos las crisis son, excepto la del 30, pero generalmente son, cuando ocurren grandes crisis rápidas, son económicas, no sociales. Las crisis sociales permanentes, pero es en otro aspecto. En Uruguay y en muchos países latinoamericanos, la crisis económica es seguida una terrible crisis social donde los niños caen en la desnutrición, por ejemplo, que tiene consecuencias a décadas de plazo. Bueno, esa crisis terrible creada por la ola neoliberal, que volvió luego, que también estaba en Argentina con Menem, todos terminan en catástrofe. Ya sabemos a quiénes conviene y a quiénes la propaganda de los grandes medios ayudan a llevar al poder, terminan todas en crisis, en terribles crisis, incluso acá en Estados Unidos, que fue importada de Chile, con el experimento chileno, y terminó varias veces en grandes crisis, con la diferencia de que acá en Estados Unidos imprimimos el dólar, billones de dólares como papel, como tontos, para tontos los demás, no los que lo hacen aquí, obviamente, y tenemos bases militares por todo el mundo. Bueno, entonces la inflación y las crisis son mucho menores acá. Pero la ideología neoliberal ha destruido muchas, no solamente economías, sino sociedades en muchos países de América Latina. Y ha vuelto con Macri, lo avisamos de antes, muchos estuvieron de acuerdo también, pero eso era la receta perfecta para otra catástrofe, y fue otra catástrofe. Dejaron una deuda de 50 mil millones, la mitad desapareció para pagar simplemente grandes capitales. Y lo mismo, pero a menor grado quizás, pero la misma filosofía, volvió con el nuevo gobierno de la calle Pou, que es bueno, es un títere nada más que está en función a ciertos intereses corporativos y de intereses especiales. Bueno, eso es lo que tenemos en Uruguay. Pero bueno, entiendo que todos podemos tener una opinión diferente y es respetable, ¿sí? Pero bueno, los que estamos en el exterior, creo que blancos, colorados o frente amplistas, creo que tenemos derechos por muchas razones. Y además consideramos otro punto bastante interesante. Uruguay es el único país que queda en la región de los sistemas interamericanos que no permite el voto desde el exterior, ya sea consular o por correo o lo que sea, ¿no? Es el Uruguay el único. Era Chile hasta hace poco. Y otra curiosidad, que las curiosidades siempre tienen alguna explicación. Tanto Chile como Uruguay eran los dos únicos países, junto con Nueva Zelanda, pero bueno, eso está en la otra parte del mundo. Pero Chile y Uruguay eran los únicos países, y ahora es solamente Uruguay, el único país del continente que permite el voto de no ciudadanos. Eso está en la Constitución, si mal no recuerdo, del 67, pero lo sabe todo, no sé si lo sabe todo el mundo, pero es sabido que uno tiene una inversión, vive, y a mí me parece bien, no estoy criticando eso, que los extranjeros, y sobre todo aquellos trabajadores, sean, como les gusta decir a la derecha, cubanos y venezolanos, pero hay otros inmigrantes, que tengan derecho a votar. ¿Por qué no? Sí, totalmente de acuerdo, y estoy en defensa de esa diversidad de derechos, de gente que viene de afuera y vota. Pero me parece paradójico de que incluso no siendo ciudadano, con 15 años de residencia, sin ser ciudadano, pueden ser ciudadanos en 8 años, bastante rápido, pero sin ser ciudadano pueden votar en las elecciones. Y podría uno pensar, bueno, así como dicen que para votar en un país hay que estar comprometido con los problemas de ese país, pero los de afuera sí que estamos comprometidos, al menos que lo vean desde un punto de vista puramente economicista, el ser humano como un producto económico. En ese caso tal vez diría, bueno, no tanto como aquellos que están dentro del país, pero un ciudadano, un ser humano es algo más que aquellos que pagamos impuestos todos los años, ahí en Uruguay, como es mi caso, y el de muchos otros, o mandamos remesas. Pero también podemos decir,
entendiendo ese mismo argumento de que hay que votar el que la sufre, bueno, también uno puede decir los extranjeros que no tienen raíces emocionales en ese país, fácilmente pueden votar un día e irse el otro día. También podría ser un argumento. Y repito, yo estoy de acuerdo en que voten después de muchos años, ¿por qué no? Están en una realidad y tienen derecho. Pero ¿qué pasa con los que estamos afuera? ¿Somos menos uruguayos? Como creo que alguna vez dijo Eduardo Galeano, la gente confunde residencia con nacionalidad. Y vuelvo a insistir, es un fuerte defecto, incluso está en la Carta de Derechos Humanos de la ONU, ese derecho a votar, y por algo, no por casualidad, todos los países del mundo, con poquísimas excepciones, no lo garantizan, y muchos son países con grandes problemas económicos o sociales, de caos, etc. Pero en las Américas casi todos. Incluso ustedes han visto los venezolanos votando la constituyente de la oposición, que organizó la oposición, pero bueno, de muchos otros países votando en Uruguay, o los mexicanos, etc. Todos tienen voto en el exterior. Los uruguayos no, pero los extranjeros sí pueden. No ciudadanos, ni siquiera que se toman la molestia de nacionalizarse, sí tienen el derecho de votar en las elecciones de Uruguay. Nosotros, claro, los uruguayos de afuera no. ¿Y tiene respuesta a la pregunta por qué Uruguay sigue siendo el único país que tiene esta situación? Yo creo que en parte habría que buscarla en el alma profunda uruguaya, que siempre estamos tan orgullosos de ser los argentinos buenos, de ser tan educados, etcétera. Hay muchos rincones oscuros en el alma profunda uruguaya, y en la cual me incluyo, obviamente, porque así como digo que soy uruguayo para lo bueno y lo malo. Pero eso quedó demostrado, por ejemplo, en algunos referéndums. Por ejemplo, cuando en el 89 se intentó llevar a los torturadores de la dictadura a tribunales o a la justicia, o obligarlos a decir la verdad, los uruguayos muy tímidamente y con mucho miedo, por no decir cobardía, muchos, no todos obviamente, y incluyo familiares que quiero muchísimo, pero prefirieron por las dudas decir no, mejor dejar los militares quietos. Y esa misma historia se repitió cuando, creo que fue en el año 2012, más o menos, o antes, poco antes, se intentó un movimiento por el voto consular o el voto en el extranjero, y los uruguayos, también fue un margen muy pequeño, y además fue la boleta rosada también, que era por la opción de permitir a los uruguayos en el exterior votar, y dijeron los uruguayos por un pequeño margen, es decir, no los uruguayos, pero hubo un determinado porcentaje que dijo no, o no me interesa la suerte de los demás, defiendo mi chacra. Y bueno, en parte, vamos a ver, eso de la defensa de la chacra es muy típico. Yo, que soy de Tacuarembó, lo conozco bastante bien. Claro, no quiero decir que tengo la verdad en mis manos, porque hay gente de Tacuarembó que puede opinar diferente, como siempre. Y no voy a caer en la tontería de decir yo sé lo que digo porque lo viví. Pero desde mi experiencia como niño, como hijo incluso de un blanco a quien quise mucho, mi padre, que era muy herrerista y trabajó a favor de la calle, el primer Herrera, no, perdón, el primer Lacalle. Y además por una razón, su padre era inmigrante del Líbano, y como en Líbano era la colonia turca, odiaban a los turcos, o por lo menos tenían resquemor con los turcos, y el rojo les recordaba a la bandera turca. Entonces, como no podían ser del Partido Colorado, se hicieron blancos. Ese tipo de razones todavía ocurren en el interior profundo, de blanco están los huesos y ahí me muero. Y bueno, es así como funcionan las cosas, y sobre todo en parcelas donde hay una fuerte cultura neofeudal, y no voy a generalizar porque hay gente muy buena, pero ser bueno no significa que uno no participe de una determinada cultura que es anacrónica. Y la gente, bueno, defiende su parcela, y ahí está, defiende su campito. Y eso explicaría tal vez, bueno, no me interesa la gente que está del exterior, no me interesa si pagan impuestos, si votan, ¿cuál es la ventaja que puedo sacar yo? Bueno, que cuanto menos decidan mejor, así defendemos mejor nuestra parcela. Jorge, ¿y cuál es el ejemplo de otros países que le otorgan a sus diásporas un rol significativo, incluso pudiendo no solamente ser
pudiendo elegir, sino en muchos casos ser elegibles, ¿no? Como los parlamentos en el exterior, una estrategia de política como tiene España o Italia. ¿Cómo se lee esa diferencia? Bueno, casi todos los países europeos permiten eso. Algunos tienen limitaciones, por ejemplo, Alemania creo que tiene 25 años, es decir, si la persona está fuera de Alemania más de 25 años ya no puede votar. Bueno, sí, ciertas limitaciones. Inglaterra tenía ese límite, era 15 años, ahora lo levantaron, ahora cualquiera que ha vivido por siempre puede votar. Se entiende de que siguen siendo ingleses o alemanes, etc. Y eso es otra paradoja, porque ustedes saben, nosotros todos tenemos, como Uruguay es un país de inmigrantes, también otra paradoja más, que todos tenemos primos y amigos y familiares que tienen pasaporte europeo. Y muchos son ciudadanos sin haber nacido en Italia, por ejemplo, y votan en elecciones italianas. Pero algunos no están de acuerdo que los uruguayos extranjeros voten. Yo no sé si hay un modelo para responder tu pregunta, no sé si hay un modelo de país que deberíamos seguir, pero obviamente si miramos al mundo, somos dos o tres en América, no, el único, creo, prácticamente, bueno, por lo menos en América del Sur somos el único, porque estaba Chile, que tampoco permitía el voto en extranjero y ya levantó esa imposibilidad y otorgó ese derecho a los que están viviendo afuera. Y quedamos nosotros los uruguayos, creo que Paraguay fue el último, pero quedamos los uruguayos sin otorgar ese derecho humano reconocido por la Carta de las Naciones Unidas del año 48, y vean el mundo, todos, Europa, incluso África, Asia, en las Américas, todas reconocen esos derechos, con algunas limitaciones, con algunas diferencias, eso es natural en toda legislación, pero el derecho está reconocido. Jorge, ¿y crees que hay escenario para volver a plantearlo ahora? Y no sé, hay alguna gente que está trabajando, sobre todo algunos se organizan en Argentina, y yo creo que esto es más un tema de dignidad. Yo no creo que, quiero decir, si algún día se logra eso, no me voy a morir por ir hasta Miami 8 horas manejando y votar. Seguramente lo haré, pero quiero decir, si por alguna razón no puedo, no me voy a morir. El problema central está en lograr un principio que es de dignidad. Simplemente es lograr un derecho, más allá de si la gente lo ejerza o no lo ejerce. En muchos países incluso ponen mesas donde no hay consulados, llevan una mesa, muchos países, y recogen los votos. Hay determinados oficiales o gente elegida que lo hace. Ahora, si hay ambiente, no creo que haya ambiente. Eso podría o pudo ser una reivindicación de la izquierda, a pesar, insisto, de que no son la mayoría, no sé, no hay estadística, pero podemos decir, tal vez la mayoría tiendan a la izquierda, los que estamos afuera, tal vez, no lo sé, pero de todas formas sigue siendo un derecho también de la gente que vota a la derecha. Eso no tiene ideología política, es un derecho. Pero considerando de que fue más una reivindicación de la izquierda que de la derecha, y no se logró durante un gobierno de izquierda, no veo que haya mucho clima justamente ahora en que hay cierta fiesta neoliberal y cierta arrogancia, pero abierta arrogancia de los de arriba, diciendo, bueno, la típica de que el progreso, la paz y la prosperidad son otorgadas por los exitosos. Ayer todos vieron, por ejemplo, salen a festejar un referéndum en el cual había muchos elementos populares de reivindicación, como los derechos al alquiler, temas de educación, cómo se administra la policía o aparentemente qué derechos tendría la policía de actuar, etcétera. Fueron muchos elementos reivindicatorios. En caso de la policía, por ejemplo, y de la educación, Chile se está intentando alejarse de esa militarización policial de la policía, que luego se exportó a Estados Unidos en los 70 y 80, y Uruguay, que era un modelo en muchos de esos aspectos en educación y en policía, se está aproximando a esa ¿cómo decir? Los carabineros chilenos, el modelo de la represión de la policía militarizada como en Brasil. Bueno, eso es la onda que nos estamos aproximando, los uruguayos están yendo hacia eso. Bueno, parece que está bien y hay que hacer una fiesta por todo eso, pero bueno, algunos entendemos que
los de abajo están perdiendo, y los que estamos afuera, porque los inmigrantes generalmente a lo largo de la historia nunca han sido gente con ciertas facilidades o beneficios económicos, por algo inmigraron. Y eso es un patrón histórico desde Europa, Asia y en nuestro caso. Nuestros inmigrantes, nuestros antepasados inmigraron no porque eran ricos, sino porque eran pobres. Nosotros inmigramos no porque teníamos cierta comodidad laboral y una interesante cuenta de banco en Uruguay, sino por lo contrario. Entonces, los de afuera generalmente, sean de izquierda o de derecha, son los de abajo. Y en este momento no hay ningún clima para reconocer de que si bien nadie está de acuerdo con que todos seamos régimen tipo Mao Zedong, todos iguales, pero tampoco estamos de acuerdo en la situación actual, por ejemplo, del mundo desarrollado, en el cual 2 o 3 personas tienen tanto riqueza como la mitad de la población. Entonces estamos quizás, podemos ponernos de acuerdo en que hay algo más intermedio. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que hay gobiernos que tienden hacia un lado o hacia el otro. Y en este momento, en el mundo y en Uruguay, el país más balanceado, más equitativo, se está moviendo hacia esa diferenciación, hacia esas desigualdades de otros países típicos latinoamericanos. Los campeones de la desigualdad, Brasil, América Central, son los ejemplos típicos de la desigualdad obscena. Bueno, y nosotros que en Uruguay podíamos presumir en los últimos años de que éramos el país más equitativo de América Latina, que desde el siglo XIX lo fuimos, y sobre todo luego con Valle, con varias políticas estatales y de derechos, fuimos uno de los países más educados y más equitativos y con mayor desarrollo social y con un PBI más alto. Luego decayó del 55 en adelante, obviamente, por las crisis que ya todos conocen, pero volvimos a recuperar ese podio del primer país en ingreso per cápita en los últimos años, digámoslo claramente, durante los gobiernos del Frente Amplio, y ahora estamos marchando en la posición contraria. Entonces, para responder a tu pregunta, no hay ninguna esperanza de que hubiese algún tipo de inconsistencia y de repente se diese algún ambiente para favorecer el voto exterior. No lo estoy viendo. Tarde o temprano llegará, pero no en este gobierno, no me parece. Uh-huh. Jorge Mahfoud, como siempre, gracias por tu presencia en GPS. Muchas gracias, Fabián, y a las órdenes. Analizamos los temas en GPS Internacional.